capítulo 14, versículos 25 al 33. Voy a dar lectura, hermanos, a estos versículos y ustedes me siguen con su vista. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hemos, hermanos, iniciado una serie de mensajes en las parábolas de Cristo, y hemos visto cosas muy interesantes a través de estas parábolas. Y creo que cada uno de los que hemos estado aquí y que hemos escuchado estas parábolas, nos hemos beneficiado de alguna manera de estas enseñanzas. En la parábola del día de hoy, hermanos, es una parábola un poco difícil, pero no solamente difícil, es dura, es una parábola dura, porque habla de algo que en el tiempo actual muy posiblemente no suene tan fuerte, pero en el primer siglo, hermanos, todo mundo entendía muy bien a lo que Cristo estaba refiriendo, no solamente con las parábolas, pero también con lo que Él dice en los versículos primeros que leímos. Y el tema que yo le he puesto, hermanos, a esta parábola es la parábola de la torre y del rey marchando a la guerra. Dos parábolas en una sola, o dos parábolas que hablan de lo mismo y que muestran, hermanos, algo que Cristo quería dejar muy en claro en los oyentes de aquel tiempo. Quiero decirles que el contexto de estas parábolas fue dado en un momento cuando la popularidad de Cristo, hermanos, estaba en lo más alto. La popularidad de Cristo estaba en todo su apogeo. Multitudes lo seguían. Mucha gente había escuchado hablar de él, había visto sus milagros, y mucha gente iba a seguirlo a donde quiera que él iba. El evangelista Lucas, hermanos, muestra en una frase muy corta, pero nos muestra un vislumbre de la popularidad tan grande que Cristo tenía en ese tiempo. Veamos el versículo 25, como dice: grandes multitudes iban con él. Cuando yo leo estas palabras, hermanos, no puedo menos que imaginarme lo que sucede en el día de hoy con los políticos que están haciendo sus campañas en estos días. No puedo dejar de pensar en Donald Trump, por ejemplo, y en Cruz, al hablar públicamente y al ver, hermanos, cuánta gente ellos reúnen en sus campañas políticas. Hermanos, Trump está en la cúspide de su popularidad en estos momentos, ¿no es cierto? Bueno, para que tengan una idea, hermanos, Cristo estaba en esa cúspide de la popularidad en ese tiempo. Multitudes iban detrás de él, multitudes lo seguían. Hermanos, si había un tiempo, desde el punto de vista humano, si había un tiempo más apropiado para que Cristo diera responsabilidades a la gente y repartiera ministerios, era este momento. Cuando multitudes lo seguían, multitudes
multitud de gente, hermanos, iba siguiéndole. Humanamente hablando, era el momento en el que los discípulos deberían haber estado más contentos, más realizados. Finalmente estaban teniendo el éxito esperado, ¿no es cierto? Todo mundo ve a políticos como Donald Trump y la mayoría dice, está teniendo éxito en sus campañas, porque mucha gente está con él, mucha gente le sigue, mucha gente lo apoya. Lo mismo se podría decir de Cristo en estos momentos. Ahí está Cristo, rodeado de una multitud tan grande, hermanos, que difícilmente podían caminar. Una multitud lo seguía, una gran multitud iba con él. Y sin embargo, hermanos, Cristo, lejos de llamar a esa multitud y decirles, muy bien, voy a comenzar a repartir ministerios, responsabilidades. A ver, levanten su mano los que quieran ser maestros de niños. A ver, levanten su mano los que quieran ser líderes de jóvenes. A ver, levanten su mano las que quieran trabajar con las damas. A ver, levanten su mano los líderes de varones. Por aquí no los veo. ¿Dónde están los líderes de varones? Hermanos, él bien podía comenzar a hacer eso. Tenía toda la gente que él quería y que necesitaba para un ministerio de poder glorioso. No fue así, hermanos. No fue así. Todo lo contrario. Lejos de animar y motivar a la multitud para que le siguiera y para que estuviera con él, tal parece que Cristo, hermanos, quiere desanimarlos. Tal parece como que Cristo dice, ¿saben qué? A mí no me gustan las multitudes. A mí me gustan unos 3, 4 por ahí nada más. Yo no estoy contento con las multitudes. Hermanos, no era así en realidad. Cristo está contento con las multitudes porque Él desea salvar a una gran multitud que nadie puede contar. ¿No es cierto? Eso dice Juan, Apocalipsis. Y sin embargo, en ese momento, Él cree necesario decir algo que caería tal vez como un balde de agua fría a los que lo estaban oyendo. Y fíjense cómo inicia. Versículo 26. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Simple y sencillo. No puede ser mi discípulo. Hermanos, lejos de elogiar el esfuerzo e interés de las multitudes, Jesucristo parecía que quería desanimarlos a que lo siguieran. Estas palabras que Él les dijo, hermanos, no son palabras halagadoras. No. Es confrontar a la multitud y decirles, miren, ustedes me están siguiendo, ustedes vienen detrás de mí, pero déjenme decirles que si no están dispuestos a aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también su propia vida, simplemente no pueden ser mis discípulos. Hermanos, si hay muchos cristianos que creen equivocadamente que estas palabras de Cristo deben ser tomadas de manera literal y que el que realmente desea seguir a Cristo verdaderamente debe de odiar o aborrecer a sus padres. Hermanos, Cristo no estaba diciendo eso en realidad. Cristo no estaba hablando de un aborrecimiento literal. Cristo no estaba hablando de que su discípulo, sus discípulos o los cristianos que creemos en Él debemos de aborrecer a nuestra familia. No es así. ¿Por qué lo digo? Porque Él mismo lo enseñó diciendo que debemos de honrar a nuestros padres.
Y cuando él habló del matrimonio, él dijo, por esto dejará ¿qué? El hombre ¿a quién? A su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Él mismo habló de esa separación. Por lo tanto, no está hablando de un aborrecimiento literal, sino está hablando de prioridades. ¿Cuáles realmente son nuestras prioridades? ¿Es nuestra esposa lo más importante? ¿Son nuestros padres lo más importante? ¿Son nuestros hijos lo más importante? Hermanos, él estaba hablando y él quería dejarles bien claro esto, de que cuando se trata de seguirle a él, hermanos, no hay nada ni nadie que sea más importante que él. No hay nada ni nadie que sea más importante que él. Veamos lo que Mateo dijo o escribió ahí en el capítulo 10 de Mateo, versículo 37 y 38. Mateo 10, 37 y 38. Veamos lo que dice. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto es en realidad lo que Cristo estaba diciendo, hermanos. Que si ellos, si esa multitud amaban a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, más que a Él, no eran dignos de Él. Simplemente no podían ser sus discípulos. El versículo 27 es todavía un poco más fuerte y dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hoy en día, hermanos, esas palabras en realidad no causan cual ningún efecto. ¿Saben por qué no causa cual ningún efecto? Porque vivimos en el siglo XXI, donde la cruz no significa lo que significaba en el primer siglo. La cruz, hermanos, hoy es un símbolo donde todos los cristianos nos sentimos orgullosos de exhibirla. Muchos la llevan aquí en el cuello con una cadenita, la cruz. Otros la pueden tener en su chaqueta, en su saco. Otros la pueden tener en su casa. Las iglesias la tienen exhibiéndola afuera. No hay ningún problema. La cruz el día de hoy tiene un significado muy diferente en el primer siglo. En el primer siglo, hermanos, era un instrumento de tortura y muerte. Eso era lo que era la cruz en el primer siglo. Un instrumento de tortura y muerte. Por eso cuando Cristo dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si decimos eso a una persona en este tiempo que nunca ha escuchado la palabra de Dios y que nunca ha escuchado hablar de la fe cristiana, hermanos, en realidad no va a tener cual ningún sentido lo que le estamos diciendo. Va a decir: ¿qué quiere decir? Llevar una cruz colgada aquí en el cuello no es gran cosa. ¿O qué significa esto? Hermanos, en el día de hoy no se entiende realmente el significado de esas palabras, porque vivimos 21 siglos después, 20 siglos después de cuando Cristo dijo esas palabras. Pero en el primer siglo, llevar la cruz y las palabras de Cristo, hermanos, significaba estar dispuesto a morir. Hermanos, tomar su cruz, ¿saben qué significaba? Significaba estar condenado a la muerte. Porque solamente los criminales eran crucificados. Solamente los criminales eran llevados afuera de la ciudad para ser crucificados. Solamente aquellos que habían cometido crímenes horrendos eran los que eran puestos en una cruz. Y cuando Cristo, hermanos, decía: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto era algo escandaloso, hermanos. Era algo escandaloso. Porque en realidad Cristo estaba diciendo que sus discípulos deberían estar dispuestos a ser tratados como criminales.
Pero no solamente ser tratados como criminales, sino a morir como criminales. Eso es tremendo, hermanos. ¿Cómo murió Cristo? Como un criminal, ¿no es cierto? Así murió Cristo, crucificado en una cruz, como un criminal, en medio de dos criminales. Cuando Cristo dijo estas palabras, Él estaba mostrando, hermanos, Él quería mostrar, hermanos, que el cristianismo no es algo fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos dicen los predicadores, o muchos predicadores hoy en día? Oh, ser cristiano es fácil, ser cristiano no te cuesta nada. Por supuesto que te cuesta mucho. Por supuesto. Cristo dice que te cuesta todo, tu propia vida, todo lo que tienes, todo lo que eres, te cuesta. Alguien dijo, esa es la diferencia del cristianismo y de las demás religiones. El cristianismo te dice, o apuestas todo o nada. Eso es todo. O te entregas todo o no entregas nada. Así de fácil. Hermano, la fe cristiana es así radical. O somos todo de Cristo o no le pertenecemos en realidad. O le damos todo o no le damos nada. En otras palabras, Él no quiere seguidores a medias, hermanos. Él no quiere seguidores de los fines de semana solamente. Él quiere discípulos que estén totalmente dedicados a Él. Discípulos que han entendido, hermanos, que la vida cristiana es la vida más difícil que alguien pueda vivir jamás. La vida cristiana es así, hermanos. Y que humanamente es imposible vivirla, a menos que el Espíritu Santo esté dentro de nuestra vida. Solamente así podemos vivir la vida cristiana. De otra manera no podemos vivirla. El cristianismo, hermanos, es así. El cristianismo es radical. Hoy en día se cree que abrazar la fe cristiana no cuesta nada, y que al contrario, si te haces cristiano, te haces popular. Hermanos, díganle eso a los cristianos del Medio Oriente, hermanos. Díganle eso, por favor. Díganle eso a ellos. Oh, ser cristiano te va a hacer popular. No, hermanos. ¿Saben qué significa para ellos ser cristianos? Morir. Morir. Eso es lo que significa ser cristiano allá en aquellos países. Morir. Y eso es lo que significaba en el primer siglo. Morir, hermanos. Morir. Pero vivimos en un país donde nadie nos persigue ni nos dice nada por ser cristianos. Por lo tanto, creemos que ser cristiano es muy fácil. Creemos que ser cristiano es, lejos de darnos impopularidad, nos va a dar popularidad y fama. Y no, hermanos, no es así. Ser cristiano, hermanos, realmente es pagar un precio muy alto por ser cristiano. Por esa razón, Él deseaba que ellos entendieran que seguirlo no les traería popularidad, sino todo lo contrario. Quería hacerlos entender que el seguirle a Él significaba estar dispuestos a perderlo todo, aún su propia vida. Eso es lo que Cristo dijo en el versículo 26. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Una vez más, Cristo no se estaba refiriendo a aborrecer nuestra vida en ese sentido, pero se estaba refiriendo, hermanos, a amarnos a nosotros mismos más de lo que lo amamos a Él. No podemos ser sus discípulos. Hermanos, Cristo no quiere competir y no va a competir con las lealtades o con el amor, el afecto de ninguna otra persona. En otras palabras, Él no quiere competir con nadie. Él quiere ser absoluto, único. Por esa razón sus demandas, hermanos, son muy altas. Hermanos, qué predicador el día de hoy. Déjenme decirles, hermanos, qué predicador el día de hoy se enfrenta a las multitudes que lo escuchan los domingos. Y me viene a la mente, hermanos, Joel Osteen, por ejemplo. ¿Cuándo Joel Osteen se podría atrever un domingo por la mañana a pararse ahí frente a esas multitudes que están escuchándolo
y decir lo mismo que dijo Cristo. Si no estás dispuesto a seguir a Cristo de la manera que Él te demanda, no puedes ser su discípulo. Te estás engañando. Hermanos, eso es algo, jamás sucedería eso. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué no sucedería eso? Porque existe, hermanos, la mentalidad de que lo más importante es tener mucha gente, es tener multitudes, y no ofenderlas con las demandas de Cristo. Pero Cristo pensaba todo lo contrario. Él prefería no tener multitudes, tener unos cuantos, tener unos pocos, pero que realmente entendiera, hermano, lo que significa ser su discípulo, lo que significa realmente el verdadero discipulado, lo que realmente es el verdadero cristianismo, lo que realmente significa seguirle a Él. Hermanos, y con esos 12 con los que Él se quedó, hermanos, trastornó al mundo. Y las multitudes que lo seguían, ¿dónde estaban en el primer siglo? ¿Dónde estaban cuando Él estaba siendo crucificado? ¿Dónde estaban esas multitudes? Desaparecieron, hermanos. Desaparecieron. ¿Se dan cuenta? El día de hoy, el ministerio, muchos creen que está basado en los números y en las multitudes, y que un ministerio exitoso es el que tiene más personas. Ese no es el ministerio más exitoso, hermanos. El ministerio más exitoso es aquel que es fiel, aquel que realmente ha entendido el corazón del evangelio, el corazón de la fe cristiana. Que la fe cristiana, hermano, no está basada en emociones, en sentimentalismos. Oh, qué bonito me sentí hoy en el servicio, la música me hizo sentir muy bonito. Hermanos, eso no es lo que importa. Porque vas a ir mañana allá al trabajo y te vas a sentir de lo más miserable cuando el patrón te diga que no hiciste esto bien y esto bien, y te va a comenzar a regañar y te vas a sentir como lo peor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te va a sostener en esos momentos? ¿Lo que sentiste en la música? No, lo que la palabra te enseñó. Amén. Lo que la palabra te enseñó, eso es lo que te va a sostener en los momentos difíciles, en los momentos cuando todo el mundo está en contra de ti. Lo que te va a sostener es la palabra, es las verdades de su palabra, es lo que te va a sostener. Es lo que nos sostiene, hermanos, es lo que nos sostiene. Por esa razón Cristo tenía que ser claro, radical. No importa que se fuera quien se fuera, no importa que se fueran sus discípulos incluso. En un momento les dijo: ¿queréis acaso ir también vosotros? Adelante, váyanse. Y sin embargo, hermanos, ellos reconocieron que no, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, ellos habían entendido, ellos habían comprendido que el seguir a Cristo demandaba pagar un precio muy alto. Un precio muy alto. Hermanos, el seguir a Cristo en el día de hoy no se ha entendido lo que significa, porque en realidad, hermanos, como pastor, y yo creo que los pastores hemos tenido gran culpa de esto, porque los pastores deseamos en realidad tener una iglesia más grande, ¿no es cierto? Queremos tener una congregación más grande. ¿Y qué pastor no desearía eso? Yo soy el primero que levanto la mano, hermanos. Soy el primero que digo yo. Pero, hermanos, yo digo, ¿para qué una congregación más grande si en realidad la mayoría no va a entender lo que es el cristianismo bíblico? Y que siempre, cada domingo, tengo que estar checando lo que voy a decir. ¿Se dan cuenta? Examinando bien mis palabras, no sé que vaya a ofenderlos si se van a ir. ¿Se dan cuenta? Por esa razón Joel Osteen no da un mensaje como yo lo doy en esta iglesia. Porque el día que Joel Osteen dé un mensaje así, hermano, se queda sin nada de gente en esa iglesia. Y es la verdad, es la verdad. Por esa razón, hermanos, Cristo tuvo que enfrentarlos y decirle a la multitud: fíjense bien, seguirme a mí no es fácil.
Seguirme a mí requiere que pagues un precio muy alto. Y luego les da las dos parábolas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé, que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, una vez más, no puede ser mi discípulo. Hermanos, por si lo que Cristo dijo en los primeros versículos no quedará muy claro, Cristo les ilustra eso con dos parábolas. La parábola del hombre que quería edificar una torre, pero que este hombre no se sentó primero a calcular los gastos, no se dio cuenta que construir algo así requería de dinero, invertir dinero. No se dio cuenta que primero tenía que calcular hasta el gasto más mínimo para ver si podría con el proyecto. Y comenzó a hacerlo. Y a mitad del proyecto, hermano, se le acabó el dinero. Se le acabó el dinero. Y lejos de buscar dinero por otro lado, a ver qué podía hacer, simplemente, hermanos, dejó de construirla y la dejó sin terminar. Y esto, hermanos, obviamente que causó que las personas pudieran burlarse de él. Y el versículo 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto nos muestra, hermanos, en esta ilustración, esta parábola nos muestra que tenemos que pensar bien antes de enrolarnos en la fe cristiana, antes de decir que somos cristianos. Tenemos que realmente calcular el costo. ¿Qué es lo que nos va a costar ser cristianos? Hermano, nos va a costar todo, todo lo que tenemos y todo lo que somos, porque eso es lo que Cristo dijo. Si quieres seguirme, si quieres identificarte conmigo, si quieres ser mi discípulo, te va a costar todo lo que eres y todo lo que tienes. Y si no estás dispuesto a perderlo, mejor ni lo hagas. Es mejor que no lo hagas. Es mejor que no te enroles en las filas del cristianismo. Es mejor que no te identifiques como cristiano, que quedes a medio camino. Que a medio camino se te acaben las fuerzas y digas: ya no, cuelgo los guantes, bajo los brazos y la vida cristiana para mí no funciona. Hermanos, eso es terrible. Hemos visto personas así, que a medio camino simplemente dicen: no, yo creí que la vida cristiana era diferente. Y me doy cuenta que no funciona. ¿Por qué no funciona, hermanos? Porque no calcularon bien el costo. No se dieron cuenta que ser cristiano es costoso, hermanos. Ser cristiano es costoso. No es algo fácil, es costoso. Porque nos cuesta todo. Ser cristiano, hermanos, cuesta mucho. Y luego la segunda parábola: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En la segunda parábola, hermanos, es el mismo mensaje. Usa diferentes detalles, pero es el mismo mensaje. En realidad, lo que Cristo está diciendo es que se tiene que pensar antes de. Hermanos, es como cuando alguien quiere casarse. ¿Qué se le dice? Piensa bien lo que vas a hacer.
El matrimonio no es por una semana, el matrimonio no es por un mes, el matrimonio no es por un año, es ¿por qué? Por toda la vida, ¿no es cierto? Eso me dijo el pastor cuando nos casamos, ¿no es cierto? Sí, sí, mi esposa, sí. Eso es lo que me dijo el pastor cuando estábamos ahí frente al altar. Se me dirige a mí y ¿te das cuenta que es para toda la vida? Sí. Hermanos, pero con cuánta liviandad los jóvenes el día de hoy se casan y a los 6-7 meses ya quieren abandonar a la esposa porque simplemente ya se cansaron o porque ya no pueden con el paquete. Hermanos, eso es tremendo. Y eso es debido a que vivimos y nos hemos desarrollado una cultura, hermanos, una cultura que no calcula bien el costo. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo vive a crédito. En serio, todo el mundo vive a crédito. No tienes para construir eso, la tarjeta de crédito. No tienes para comprar ese carro, lleva la tarjeta de crédito. No tienes para comprar la casa, métela a crédito. Todo, hermanos, es a crédito. Y debido a eso, que es a crédito, la gente está acostumbrada a gozarlo ahorita y pagarlo después. Y creen que el matrimonio es así también. Lo gozan ahorita y no se responsabilizan por el compromiso que están haciendo. No es así, hermanos. Ahora bien, si el matrimonio es algo que tenemos que contar el costo, si realmente el matrimonio es algo que tenemos que ver muy bien, imagínense, hermanos, el discipulado, la vida cristiana es mucho más todavía, porque ahí involucra todo lo que somos, hermanos, todo lo que tenemos y somos. La vida cristiana con mucha más razón. Jesucristo, hermanos, quería hacerles entender que la fe cristiana es la única que demanda a que le apuestes todo o nada. Todo o nada. Hermanos, ustedes pueden mencionarme todas las religiones que existen. El budismo, el islamismo, pueden mencionarme todas las religiones que ustedes quieran y que conozcan, que no sean cristianas, pero ninguna de ellas hace lo que la fe cristiana hace. Ninguna de ellas te exige todo o nada. La fe cristiana es lo único que hace eso. La fe cristiana te dice: o vienes con todo lo que eres y lo que tienes, o sabes qué, no vengas. O no puedes estar adentro. No puedes estar con un pie adentro y otro afuera. No puedes estar a medias. Hermano, la fe cristiana es la única que te demanda eso. El islamismo no lo hace, el budismo no lo hace, ninguna otra religión lo hace, solamente el cristianismo. Solamente la fe cristiana te exige que estés todo adentro, todo tu ser. Que no tengas un pie allá y otro acá, no. Que toda tu vida y todo tu ser y todo lo que eres esté, hermanos, en lealtad a Jesucristo. Que no exista nada más importante para ti que solamente Él. El único. Hermanos, eso es lo único que Cristo quería mostrar en estas parábolas. Que no hay nadie, hermanos, que sea más importante que Él. Y que últimamente, hermanos, que todas las demás cosas que nosotros amamos y queremos, como nuestra familia y todo lo que tenemos aquí en las relaciones, pasan a un segundo plano. Porque esas cosas esas personas y cosas no pueden estar en el lugar que le pertenece a Cristo. No, Cristo tiene, hermanos, un lugar muy especial. Conclusión, hermanos, quiero concluir con lo siguiente. A simple vista pareciera que la enseñanza de Cristo en estas dos parábolas contradicen la enseñanza de Cristo en Mateo 18:19, que dice que id y haced discípulos a todas las naciones. Ya vimos esas palabras, ¿verdad? En un mensaje anterior vimos lo que eso significa, que el Señor desea que hagamos discípulos no solamente a las personas, pero a todas las naciones. Que las naciones enteras deben ser cristianizadas. Que las naciones enteras deben ser, hermanos, traídas al conocimiento de Cristo. Ahora bien,
Pareciera que estas palabras que leímos de las dos parábolas contradicen a Mateo 28:19, pero no lo contradicen, hermano. ¿Por qué no lo contradicen? Por la sencilla razón: cuando estudiamos más de cerca estas palabras de Cristo, nos damos cuenta que estas parábolas no intentan desanimar a los prospectos discípulos, sino más bien todo lo que Jesucristo deseaba era enfatizar la verdad de que Él no desea discípulos a medias. Eso es todo. Alguien puede decir: pastor, y 40 minutos para decir esta verdad de que Cristo no desea discípulos a medias. Es cierto, hermanos, esa es la verdad. Cristo no desea discípulos a medias. Y estas dos parábolas fueron dadas con ese propósito y ese objetivo, de que la multitud entendiera de que Cristo no desea discípulos solamente los fines de semana, hermanos, solamente los domingos. Cristo desea discípulos que estén dispuestos a seguirle los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. Cristo desea esa clase de discípulos. Hermanos, discípulos que son a medias se parecen a la semilla que cayó en diferentes tipos de terreno, que por un tiempo estuvo muy bien, pero después dejó de ser, porque cayó en terreno pedregoso, porque cayó entre espinos, o porque simplemente cayó junto al camino y esa semilla no llevó su fruto. Los discípulos a medias, hermanos, así es como terminan. Así es como terminan. Los discípulos a medias terminan, ¿saben dónde? A mitad del camino, porque son discípulos a medias. Terminan a mitad del camino, no concluyen la carrera, no terminan la carrera. Y por esa razón, hermanos, en esta mañana la pregunta que yo hago es esta: ¿qué clase de discípulos somos nosotros? ¿Discípulos completos o discípulos a medias? Hermanos, espero, y mi oración al Señor es que seamos discípulos completos, que realmente hayan entendido que el Señor demanda una lealtad completa y total hacia Él, no algo dividido, no diciendo: oh, mi esposa es más importante que todos, aunque el Señor mismo, o mi esposo, mi hijo, mi hija. No, hermanos, la lealtad debe ser al Señor por encima de todas las cosas y de todas las personas. Pongamos de pie en este momento.